Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Les saluda su servidor José Gilberto Carrillo. Gracias al Señor, aquí estamos en este día listos para impartir las riquezas de Dios. Le pedimos a Dios que nos introduzca a un disfrute profundo. Eso es lo que anhelamos. Señor, gracias en esta mañana porque estamos de nuevo dispuestos a enseñar tu palabra. Recuérdanos siempre, Señor, que tenemos una responsabilidad ante ti, una responsabilidad ante los oyentes y una responsabilidad ante tu palabra. Muchas gracias porque nos estás dando la bendición de estudiar Primera de Corintios. Sabemos que esta epístola es profunda. Es una epístola que nos enseña cosas muy maravillosas. Señor, ayúdanos para ejercitar nuestro espíritu en esta mañana a través del estudio de tu palabra. Bendice a todos los oyentes y oramos por aquellos que están enfermos para pedirte que por favor pongas tu mano de sanidad sobre ellos y que puedan ser restaurados para tu gloria y honor. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Les decía que estamos en Primera de Corintios y estamos ocupados en Primera de Corintios 2:11. Es un versículo que nos debe de inquietar, nos debe de hacer pensar y nos debe de responsabilizar ante Dios de entender lo que Pablo nos quiso enseñar al decir esta palabra. Dice el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Estamos escudriñando esta parte donde Pablo instruyó a los corintios enseñándoles de que la única manera que el hombre puede conocer las cosas del hombre es por medio del espíritu humano. O sea que el espíritu humano es el único que puede saber las cosas del hombre. De hecho, en Proverbios 20:27, ahí dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que el espíritu del hombre le sirve al hombre para escudriñar todos los secretos que tiene él. O sea que en el espíritu del hombre están escondidos todos sus secretos. Nadie puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre. Esto es como cuando uno dice, ¿te conoces a ti mismo? ¿Te conoces? ¿Sabes tú cómo eres tú? Si tú abrieras tu espíritu, tú le podrías enseñar a las personas tal como tú eres. Todo, tus cosas positivas, tus cosas negativas, como dicen los puertorriqueños, tus pocas vergüenzas. O sea que el hombre sabe cómo es él. Y solo el espíritu del hombre es el que sabe eso. Si el hombre nunca lo habla y nunca lo descubre, nadie lo conoce. Pero puede saber algo de ti al escucharte hablar. Por eso Pablo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Uno conoce a las personas por su hablar, pero ellas siempre ocultan algo. Uno siempre oculta cosas que no las dice jamás porque le darían vergüenza decirlas. Todos tenemos cosas en nuestro espíritu que solo nosotros las sabemos. Por eso dicen, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces el espíritu de Dios
es igual que el espíritu del hombre, solamente que el espíritu de Dios es divino, porque Dios es un ser divino, pero su espíritu sabe todo, todo, hasta las profundidades. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra, porque aquí mismo en su palabra dice que las cosas reveladas de Dios son para nosotros, pero las cosas que no están reveladas las tiene Dios ocultas en Él. Pero aquí dice que también nos las puede dar. Mira en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si nosotros amamos a Dios, Dios nos revela sus secretos. Amén. Y dice que son cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y hay cosas que nosotros todavía no las sabemos, pero Él las hace subir al corazón nuestro. Lo cual significa que Dios está dentro de nosotros, como el Espíritu. Él está como el Espíritu en nuestro espíritu y desde ahí nos puede hacer subir cosas a nuestro corazón. Muy bien, entonces gracias a Dios que nosotros no hemos recibido, dice el Espíritu del mundo, sino que nos ha dado Dios el Espíritu de Él, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros somos gente muy privilegiada, somos gente muy bendecida, porque Dios nos puede revelar sus secretos. Muy bien, entonces como estamos estudiando Primera de Corintios, queremos internarnos más y más. La iglesia en Corinto era una iglesia llena de problemas. Quizá ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento tenía tantos problemas como los tenía Corinto. Sin embargo, el apóstol San Pablo les reveló mucho del propósito de Dios a esta problemática iglesia. Hoy veremos algunos asuntos preciosos que el apóstol Pablo escribe en contraste con las cosas negativas, tales como la división, el incesto y la inmadurez. Con la lección de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos pinta un panorama oscuro para revelarnos un cuadro maravilloso. Lo que quiero decir con ello es que hay un cuadro oscuro que es las cosas negativas de Corinto, pero encima de ese cuadro oscuro, Pablo nos revela cosas maravillosas que tienen que ver con la economía de Dios. En este ministerio usted nos ha oído hablar mucho sobre la economía de Dios y esas son expresiones que usa el apóstol San Pablo para dar a entender lo que Dios se ha propuesto en su corazón. O sea que Dios tiene una economía y eso no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con asuntos monetarios, sino que tiene que ver con la forma en que Dios ha escogido para dispensarse en toda la historia, en las diferentes clases de personas. O sea que cuando hablamos de la economía de Dios, es la forma en que Dios se ha dispensado, cómo se ha suministrado Él a través de la historia en todas las personas. Por ejemplo, la economía de Dios antes de que el hombre pecara es una economía que Dios llevaba a cabo por medio de tratar con los hombres por medio de su conciencia. Luego, cuando ya los hombres entraron al periodo de la ley, Dios se dispensó en los hombres a través de la ley, o sea que Él se economizó, se administró a los hombres de otra manera. Luego entramos a la gracia y en la gracia Él se dispensa de otra manera y así
viene la edad del reino y el Señor se va a dispensar en la edad del reino y luego entramos a la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva y nos muestra aún que se va a estar dispensando de otra manera. Entonces lo que debemos de entender es que Dios tiene una manera, una administración, una economía. Por eso la palabra griega que usa Pablo es oikonomos, que es la ley de la casa. Nosotros no somos personas sueltas, no somos personas que están a la deriva. Nosotros somos personas con quienes Dios trabaja, con quienes Dios tiene un propósito, un plan. Entonces eso tiene que ver con la economía de Dios. Y la economía de Dios también incluye el proceso al cual Dios mismo se ha sujetado para poder entrar con nosotros. Si queremos simplificar la economía de Dios, sencillamente es la manera en que Él se suministra a nosotros, la manera en que Él se trabaja en nosotros para obtener su propósito. Muchos cristianos desconocen totalmente que Dios tiene una administración, una forma de llevar a cabo sus planes. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque si no nos centramos en la economía de Dios, nosotros nunca vamos a poder tener una palabra acertada, no vamos a poder tener una palabra que ayude a las personas a que sean procesadas por Dios en lo que Dios se ha propuesto. No quiero hablar mucho más de eso, pero con la lección de hoy, nosotros queremos ver cómo Pablo nos pinta ese panorama oscuro para revelarnos un cuadro maravilloso de la economía de Dios. Entonces, con una pequeña introducción, y antes de hablar del primer punto, yo quiero que nos ubiquemos para el estudio de hoy. Pablo era un hombre que vivía en el Espíritu. Y nosotros ya entendimos lo que es una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella persona que ejercita su espíritu humano debido a que el Espíritu de Dios vive en su espíritu. O sea que Pablo conocía todas las cosas concernientes al hombre y también todas las cosas concernientes a Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos espíritu humano y lo ejercitamos, eso hace posible que conozcamos ambas cosas. Nosotros conocemos las cosas del hombre y conocemos las cosas de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu constantemente. Pablo era una persona que ejercitaba su espíritu constantemente. Sí, él sabía que él se había mezclado con el Espíritu de Dios. Pablo es un experto en enseñarnos a nosotros que nosotros somos, como cristianos, personas mezcladas con el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6:17, el apóstol San Pablo nos enseña, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, nosotros vamos a ver que la condición de la iglesia en Corinto era de que ellos no sabían o quizá no ejercitaban su espíritu. Posiblemente Pablo todavía no les había hablado cuando vino la primera vez de que ellos tenían un espíritu y que tenían que ejercitarlo, o puede ser que sí les explicó y se les olvidó, pero el asunto es de que ellos no permanecieron en el espíritu, sino que ellos permanecieron en su filosofía y en su sabiduría, lo cual es la cultura griega, y entonces por eso surgieron muchos problemas en la iglesia en Corinto. Entonces el apóstol tuvo que confrontar esos problemas presentándoles un modelo de hombre que vivía en el espíritu y era él mismo. O sea que Pablo se puso como ejemplo ante ellos a que vieran que él era un hombre que se conducía en Cristo. Ahora, no crean ustedes que estamos dándole vueltas a lo mismo. Bueno, si crees que eso estoy haciendo, pues a lo mejor captas que la razón
de estar hablando es mucho más profunda. La razón por la cual está repitiendo es mucho más profunda que solo repetir, sino que repetimos porque queremos que todos los hermanos entiendan bien esto y lo dominen. Aparte del espíritu del hombre, no podemos conocer las cosas de los hombres. Aparte del espíritu del hombre, no podemos conocer las cosas de los hombres. Los psicólogos presumen que conocen a los hombres. La realidad es que sí los conocen, pero no conocen el espíritu del hombre, sino el alma del hombre. La palabra alma, la palabra vida en griego para el alma es psiche o suche, que lleva P al principio, P-S-U-C-H-E, suche, que es la raíz de la palabra psicología. Por lo tanto, la psicología conoce al hombre en su alma, pero no lo conoce en su espíritu, porque para conocer a los hombres, cómo funcionan en su parte más interna y sublime, hay que conocer cómo funcionan los hombres como espíritus. Porque nosotros no solamente tenemos alma y cuerpo, tenemos espíritu, que es la parte más elevada del hombre. Entonces, como te decía, aparte del espíritu del hombre, no hay forma que el hombre pueda conocer las cosas del hombre. Y aparte del espíritu de Dios, no hay forma que podamos conocer las cosas de Dios. Los problemas de los corintios se debían a que ellos no ejercitaban su espíritu. Y la solución a todos sus problemas la tenían ellos, pero la tenían que experimentar a través de su espíritu mezclado. Yo quisiera que tú abrieras tu entendimiento y que Dios te abra tus ojos para ver que todos tus problemas tienen solución. El asunto es de que uno le busca solución a sus problemas en una manera equivocada. Si tú quieres solucionar todos tus problemas negativos, no importa si son grandes o pequeños, solamente hay una manera de solucionarlos y es la cruz. Es lo que Pablo nos enseña. Entonces vamos a entender que cuando Pablo llegó con los hermanos de Corinto para tratar con esa iglesia, para ayudarlos en los problemas que ellos tenían, él no se basó en su conocimiento, él no se basó en la sabiduría, por eso ya repetimos mucho este asunto, que él dijo: cuando vine a vosotros, yo no vine con palabras de sabiduría. O sea que él sabía al llegar a Corinto que los problemas que los cristianos tienen no se solucionan con doctrinas, ni con filosofías, ni con sabiduría, sino que él dijo: yo cuando vine a ustedes, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este Jesucristo crucificado. Ahora, ¿por qué? Porque el Cristo crucificado era el único tema y centro, el contenido y la sustancia del ministerio del apóstol. Cristo es también el centro de la economía de Dios. Si nosotros no tuviésemos el ministerio de Pablo, si no tuviésemos sus 14 epístolas, nosotros no podríamos conocer jamás el propósito eterno de Dios. Y tampoco conoceríamos la economía de Dios. Cuando estudiamos a los apóstoles, el apóstol Pedro, él fue el apóstol prominente, él fue el número 1. Pero Pedro nunca nos habla del cuerpo de Cristo. Entre lo más elevado que tenemos de la revelación de los escritos de Pedro, por lo menos habla de la casa espiritual, porque dice que somos piedras vivas para formar la casa espiritual, y nos dice que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Sin embargo, en los escritos de Pablo se usan muchas expresiones para mostrar que Cristo lo es todo,
y que lo abarca todo. Nos habla de que Él es el espíritu vivificante, ¿sí? Que Él es todo en la economía de Dios y también que Él es todo para nosotros. Pablo también revela en sus epístolas que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es su plenitud, su morada, su novia, su esposa. Aún nos dice que es el nuevo hombre. Además, en su ministerio dice que nosotros estamos en Cristo y que Él está en nosotros, que nosotros estamos unidos a Él, que nosotros con el Espíritu de Cristo somos un solo espíritu. Así que el ministerio de Pablo cubre todas esas revelaciones. Estas son las revelaciones que sin ellas la revelación divina no es completa. Pero en esta sí tiene una visión central. Es Cristo. Cristo es la máxima expresión de Dios. Entonces nuestro primer punto que debemos de alcanzar a ver es que la revelación de Pablo era muy dedicada a enseñarnos todo lo que Cristo es. Aún Pablo nos enseñó que el Señor es el Espíritu vivificante y que es para impartirse en nosotros como vida a fin de hacernos miembros vivos de ese organismo, su cuerpo que lo expresa por completo. Entonces, esa es la visión central del ministerio completador del apóstol San Pablo. Dios usó al apóstol San Pablo para completar la revelación divina. Sin el apóstol Pablo, nosotros no tendríamos una revelación completa del propósito eterno de Dios y de su economía. Entonces, debemos ser impresionados de la manera en que el apóstol Pablo tomó la situación complicada de Corinto, porque él, cuando llegó a Corinto para ayudarlos a solucionar todos los problemas que ellos tenían, que eran carnales y niños en Cristo, personas sin desarrollarse espiritualmente, él se enfocó en el propósito de Dios y su economía. Yo siempre pienso que si a nosotros nos hubiese tocado bregar con los corintios, yo creo que nosotros tenemos la tendencia de dejarnos arrastrar por las cosas negativas. Nosotros tenemos esa tendencia porque somos hombres naturales. Cuando una iglesia tiene problemas, en vez de enfocarnos nosotros en el lado positivo de Dios para solucionar los problemas, siempre nos enfocamos en lo negativo. Es que los hermanos les está pasando esto, les está pasando aquello, bla, bla, bla. Sin embargo, el apóstol Pablo no se dejó arrastrar por las cosas negativas de la iglesia. A pesar de que las situaciones ahí eran totalmente negativas, él todo lo volcó hacia la economía de Dios, mostrando que la solución a cualquier cosa negativa se debe resolver como lo resuelve Dios, no como lo resolvamos nosotros. Mire, en este punto es importante entender porque nosotros queremos a veces arreglar los problemas de nuestros hijos, los problemas de nuestro matrimonio, los problemas de nuestra relación con otras personas, y nosotros queremos arreglarlo enfocándonos en la situación negativa. En cambio, el apóstol Pablo, que es un hombre que ejercitaba su espíritu, él se enfocó en la cruz. Él sabía que la cruz aniquila todo lo negativo del universo. ¿Cuánto más no va a aniquilar a veces cosas que son pequeñas en nuestra esfera, en nuestra vida, pues? Sí. O sea que él se enfocó en Cristo como la visión central. Esto es realmente sorprendente, hermanos, porque nos debe de ayudar a nosotros para aprender. Se requiere madurez. Para no centrarnos en los problemas y mantener nuestra atención en la economía de Dios, Cristo es todo y por eso Pablo no se dejó distraer por los problemas.
La mayoría de hermanos cuando tienen problemas en las localidades, ellos están enfocados en los problemas. Claro que Pablo estaba consciente de la condición de los corintios. Nosotros debemos de estar conscientes de la situación, pero él fue muy sabio. Él se fue a la raíz del problema. La raíz del problema es que los corintios no sabían usar su espíritu. Y nosotros debemos también estar convencidos que la raíz de nuestros problemas es que nosotros no usamos nuestro espíritu, no ejercitamos nuestro espíritu. Pablo sí sabía usar su espíritu. Por eso él dio una medicina acertada. Él dio la medicina de que había que usar el espíritu mezclado. Y esta es una lección muy grande para nosotros. Hermanos, yo recibo el consejo en esta mañana de parte del Espíritu Santo de no afrontar nuestros problemas con nuestra sabiduría humana, sino que los enfrentemos experimentando a Cristo como vida. Fíjate, eso es diferente. Si tú aprendes a enfrentar tus problemas o a afrontar tus problemas experimentando a Cristo como tu vida, las cosas son distintas. Porque entonces no te dejas guiar por ninguna doctrina ni por ninguna cosa exterior, sino que te dejas guiar por el Espíritu que mora en ti. Y por eso Pablo en Romanos dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, entendiendo eso, podemos entrar a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es una pregunta. ¿Qué es lo que Dios está restaurando o recuperando hoy día? Porque hay muchos hermanos que todavía no se han dado cuenta que Dios está recuperando muchas cosas en su iglesia. Yo pienso que nosotros, en este ministerio, Ministerio Pan de Vida, estamos siendo muy bendecidos. Porque Dios nos está permitiendo recuperar la visión central. Mira lo que Dios está recuperando. Dios en su iglesia quiere que sea recuperada la visión central. Tiene que haber una visión central entre nosotros los cristianos. La visión central de Dios para recuperar todas las cosas perdidas está contenida en el ministerio de Pablo. La meta principal del Señor no es recuperar verdades doctrinales, escúchame bien. Pues en los siglos pasados, Él ya ha recuperado muchas de estas cosas. Por ejemplo, Martín Lutero, Dios lo usó para recuperar la verdad que el justo por la fe vivirá. Al grado de que la reforma, gloria a Dios, hermano, la reforma es algo precioso porque muchos alegan que la Iglesia Católica es la iglesia madre, o sea que le atribuyen a la Iglesia Católica como que es el modelo para que toda la gente viva sujeta a esa iglesia. Pero la realidad es que la Reforma es mucho más elevada que la Iglesia Católica, porque la Reforma es la reacción. La Reforma es no estar de acuerdo con toda la degradación y toda la torcedura y todas las malas costumbres y tradiciones falsas de la Iglesia Católica. Y por eso la Reforma salió de ahí. Entonces, como puso nuestra hermana Vicky Manjares, ella nos puso un detalle bien bonito acerca de la ramera, de la gran ramera, cómo la Iglesia Católica no es algo genuino. Lo genuino es la Reforma. Lo genuino es de la Reforma para acá. Lo que quedó atrás fue porque no estuvieron de acuerdo los reformadores, no estuvieron de acuerdo los protestantes. Nosotros, la Iglesia Católica nos dice, hermanos separados, los separados son ellos, se quedaron con su pudrición, allí están podridos y están engañados. No, la reforma es la realidad. Eso es lo que verdaderamente Dios recuperó. Y gracias a Dios que Dios recuperó doctrinas tales como el bautismo por inmersión,
muchas de esas cosas, pero yo quiero decirles que aun cuando las doctrinas son buenas y son verdaderas, no son la centralidad de Dios para que se pueda llevar a cabo su economía. Las doctrinas no son la herramienta para llevar a cabo la economía de Dios. No, no, no. Aún el apóstol Pablo, aquí en Primera de Corintios, él hasta nos dice que a él no lo mandaron a bautizar, sino que a él lo mandaron a predicar el Evangelio. Así que el Señor usa a Pablo mostrándonos lo que realmente Dios está recuperando. Porque ese es mi segundo punto, que Dios está recuperando a través de su iglesia lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido, y que debemos de saberlo, es de que se ha perdido el entendimiento de lo que Cristo es. O sea que se ha sustituido a Cristo. Y se le ha sustituido por cosas que no son importantes. Les vuelvo a repetir, aunque las doctrinas son importantes, miren lo que dice en 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que si ustedes se dan cuenta, el apóstol está tratando de ayudarnos a entender en Primera de Corintios que aunque el bautismo es una doctrina muy importante para los cristianos y que bautizar por inmersión es lo correcto, Pablo dice, pero no es el centro. El centro del Evangelio es la cruz de Cristo. El centro del Evangelio es la cruz de Cristo. Hermano, ¿cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a dejar que humildemente la palabra nos impresione? Voy a volver a leer el versículo, porque a pesar que las doctrinas son buenas, la doctrina de bautismo es buena, hermano, pero no es el centro de la economía de Dios. Mira, pues no me envió Cristo a bautizar. O sea que nosotros no hemos sido enviados a bautizar. No es nuestra prioridad. Claro que tenemos que bautizar. Yo no me estoy contradiciendo, pero no es el centro de lo que Dios quiere que nosotros recuperemos. Lo que Dios quiere que recuperemos es la cruz, porque la cruz se ha vuelto vana. Cuando nosotros ponemos las doctrinas antes que la cruz, entonces la cruz se vuelve vana, y hacer vana la cruz es hacer vano todo lo que Dios se ha propuesto lograr en nosotros. Entonces, Dios nos ha mandado a anunciar el Evangelio. Así que Pablo no fue enviado a bautizar a las personas, sino a proclamarles el Evangelio, a ministrarles Cristo, para que se produjese la iglesia, su expresión. Lo que el Señor quiere recuperar es al Cristo que es todo. Como espíritu, Él es el espíritu vivificante que se imparte en los creyentes y que los constituye su cuerpo vivo. En otras palabras, el centro de lo que el Señor restaura actualmente es Cristo y la iglesia. Todos debemos ver que esa es la visión central de lo que Dios está interesado. Sí, amados hermanos, si nosotros deseamos cumplir el deseo que el Señor tiene de establecer la vida de la iglesia, una vida de iglesia apropiada, para que Él pueda tener su expresión y como una preparación para su regreso, porque eso es lo que Dios nos está permitiendo y concediendo a nosotros en este tiempo. No es que estemos hablando cosas nuevas, sino que estamos hablando de algo que se ha perdido. Usted y yo, mi hermano, tenemos que ejercitar nuestro espíritu para conocer las cosas del hombre, y tenemos que confiar en su espíritu que habita en nosotros para conocer las cosas de Dios. Sí, no estamos aquí para restaurar los dones milagrosos, para hablar en lenguas, para los milagros. No, hermano, eso ya fue recuperado. Eso ya fue recuperado.
Pero esa no es la meta de Dios en su economía. De hecho, hay un peligro al quedarnos laborando de esa manera. Usted sabe que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, sanamos enfermos, liberamos endemoniados, Señor, hicimos esto, hicimos... No os conozco, porque no es eso lo que Dios quiere restaurar. Aún ellos veían cómo caía Satanás, dice, vimos como un rayo cayó Satanás, y él les dijo: no se gocen de eso. Eso no es ese no es la centralidad de lo que yo busco. Hermano, yo creo que nosotros no debemos de ser oídos sordos, hermano. Lo que Dios está buscando, hermano, es que ejercitemos nuestro espíritu para saber las cosas de los hombres y saber las cosas de Dios. Tenemos que buscar la meta de Dios. El Señor, hermano, desea obtener una iglesia. Esa es la prioridad de Dios. Una iglesia compuesta de creyentes que estén llenos, que estén impregnados, que estén infundidos de Dios para que sean su cuerpo, a fin de que Él pueda ser expresado. Aleluya. El Señor desea tal iglesia, hermano. Para lograr esto es necesario experimentar el Espíritu que habita en nosotros. Y no solo los dones externos que Él nos da, no. Los que estamos entendiendo todo esto que estamos hablando aquí, no nos debemos de ocupar en asuntos insignificantes, ni debemos de ser distraídos por doctrinas ni por prácticas. Lo único que debe de interesarnos es llegar a ser un testimonio vivo. Escúchame esa palabra. Lo único que debe de interesarnos es llegar a ser un testimonio vivo al permitir que el Dios triuno se nos imparta y nos constituya como miembros de su cuerpo orgánico, un cuerpo que lo exprese. Nosotros no nos preocupamos por las doctrinas, sino por el testimonio vivo. Ahora, debemos de saber a qué se refiere el testimonio vivo, hermano. El testimonio vivo es dejarnos constituir de Dios, que Él se imparta a nosotros desde nuestro espíritu, a nuestra alma y eventualmente a nuestro cuerpo. Ser un testimonio vivo del Señor no es un asunto doctrinal, hermano. No, la doctrina solo es para la mente, pero el ejercitar nuestro espíritu, el conocer los asuntos espirituales, hermano, esa es otra cosa. Con las doctrinas nosotros no ganamos Cristo. Por supuesto que las doctrinas están en la Biblia y no debemos comprender las doctrinas en una forma mental, sino por medio de ejercitar nuestro espíritu. La manera en la que contactamos a Dios y que disfrutamos a Cristo día a día es por medio del ejercicio de nuestro espíritu. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él vino a ser el espíritu vivificante y ahora Él mora en nuestro espíritu. Al ejercitar nuestro espíritu humano que está mezclado con el espíritu divino, podemos conocer, podemos experimentar, pues, podemos ganar y expresar a Cristo. Eso es el testimonio vivo que Dios está buscando. Acuérdate entonces que estamos por un testimonio vivo. Esto no es repetir doctrinas, hermano, aunque sean bíblicas, sino de experimentar a fin de que Cristo sea expresado, pero de una manera corporativa. Porque este es otro asunto, que la mayoría de cristianos creen que Dios debe ser expresado individualmente. Hermano, nuestro enfoque tiene que ser la expresión de Dios en una forma corporativa. Cuando tú no estás preocupado de que haya una expresión corporativa, te vas a volver un gigante espiritual.
Y vas a creer que lo que Dios quiere es que tú individualmente lo expreses. Yo no estoy hablando de eso, hermano. El apóstol Pablo nunca tuvo un pensamiento de brillar individualmente. Este asunto, hermano, de recibir revelación divina, este asunto de entender lo que es un testimonio vivo, es importante que tú lo alcances a ver. Es de que todos juntos, Cristo no viene por mí, Él viene por su iglesia. Su iglesia es un conjunto, su iglesia es un montón de individuos, pero Dios no quiere que un individuo triunfe. Entonces Él estaría engañándonos. ¿Y sabes por qué Dios quiere que su cuerpo sea el que lo exprese? Porque es la única manera de preocuparnos de nuestros hermanos. Pablo insiste e insiste e insiste. No tengas un más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener, porque hermano, inconscientemente, todos los cristianos nos volcamos a creer que Dios nos está llamando individualmente. Dios no nos está llamando individualmente para el asunto de la iglesia, hermano, para participar del arrebatamiento, para participar de su propósito. Es un hombre corporativo. Tú me vas a preguntar, entonces, hermano, ¿cómo debo de vivir mi vida como individuo? Pues ya sabes que como individuo expresas a Dios, expresas a Cristo, pero la meta de Dios es que todos nosotros unidos nos desarrollemos y crezcamos. Por eso es que nosotros debemos de tener un concepto real de lo que es la iglesia. El hermano Watchman Nee, en sus escritos, él siempre habló de una iglesia normal, porque el problema de nosotros es que sí hemos entendido un poco de lo concerniente a la iglesia, pero no lo ponemos en una forma normal. Una iglesia normal es una iglesia que está preocupada por los demás, está preocupada porque todos demos la altura, hermano, todos debemos de dar la altura. Sí, vuelvo a repetirte, la meta de Dios no es nada individual, es muchos miembros juntos exhibiendo la vida de Cristo. El centro de la economía de Dios es que experimentemos a Cristo en una manera corporativa. Yo sé que esto no suena como algo poderoso, porque algo poderoso es crecer uno individualmente. Los hermanos que no tienen el concepto real de lo que Dios está buscando en ellos es más, se van solitos a la montaña, se van allá a separarse, porque según ellos eso les va a traer un crecimiento espiritual, pero eso es para lucirnos como individuos, hermano. Dios no está buscando eso. El deseo del corazón de Dios es su testimonio en la tierra. Y su testimonio en la tierra no es un individuo. Su testimonio en la tierra es el cuerpo de Cristo. Y el contenido del cuerpo de Cristo es Cristo mismo. No nos distraigamos, hermano. La religión nos distrae, la cultura nos distrae, la filosofía nos distrae. No a las doctrinas vacías que nos separan, hermano. Di no a las doctrinas separatistas. Di no a todo lo que es doctrina vacía que te separa de la economía de Dios. Di sí a la economía de Dios, hermano. Di sí a la economía de Dios. Muy bien. Termino entonces, y esta es la conclusión, haciendo pues un resumen de lo que hemos hablado hoy. En los primeros 2 capítulos de Primera de Corintios, nosotros vemos que si nosotros los creyentes vemos la visión central de Dios, del ministerio de Pablo, nos vamos a despojar de todo lo natural, que incluye nuestra filosofía, nuestra sabiduría, nuestra cultura y aún nuestros logros. Y ellos no van a ocupar nuestra atención, sino que nosotros vamos a ocupar nuestra atención en el centro de Dios.
Y Dios, ya hemos aprendido esto, nos da la posición y nos da la condición. Nosotros solo tenemos que declarar. Dios da la posición, hay que declarar la posición para que se vuelva nuestra condición. Y nosotros sabemos por el Espíritu que nuestro destino es llegar a ser la expresión corporativa de Dios. Ese es nuestro destino. Además, debemos de ocuparnos en experimentar genuinamente al Dios triuno. Y entonces nos vamos a ocupar del disfrute corporativo del Hijo de Dios. Eso es todo lo que debe de interesarnos, hermano. Por medio del Espíritu que está en nuestro espíritu, nosotros conocemos a Dios y las cosas de Él, las cuales de hecho son Cristo mismo. Comprenderemos que Cristo es el poder de Dios e incluso lo débil que Él es. Cuando Cristo fue crucificado, Él se hizo débil. Sin experimentar esto, ¿cómo lo iban a arrestar? ¿Cómo lo iban a juzgar? ¿Cómo lo iban a crucificar? Cristo se hizo débil a propósito, pero su debilidad es poderosa. ¡Aleluya! Hoy Cristo nos es hecho poder y sabiduría de parte de Dios. Además, Él es nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Incluso le podemos conocer como las profundidades de Dios. Con nuestro espíritu podemos entender todo lo relacionado a las cosas del hombre y con el Espíritu de Dios podemos entender todo lo relacionado a las cosas de Dios. Y de esa manera vivimos en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y entonces el Señor va a establecer la vida de la iglesia en nuestras localidades en una forma normal, como un cuerpo orgánico que lo expresa. ¡Wow! ¡Qué misericordia que podamos nosotros ver esta visión, hermano! ¡Qué gracia y qué maravilla que la podamos experimentar! Que todos recibamos la visión y que nos ocupemos solamente de Cristo. Muchos dejan a Cristo por fuera, hermano. No le dan la preeminencia que Él tiene. Hermano, no descuidemos la intención de Dios. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, hermano, ahí tenemos nosotros a los 7 candeleros de oro. Eso significa que al final de la Biblia se concluye con un mensaje acerca de la expresión de la vida de Dios. Las iglesias locales expresando totalmente la vida de Dios. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es Apocalipsis. Y en Apocalipsis aparecen los 7 candeleros de oro. Qué bueno, hermano, que pudimos tener un tiempo contigo. Solo quiero recomendarte algo antes de terminar. ¿Te has dado cuenta que ahí en tu pantallita hay corazoncitos y manitas? Lo que nos ayuda para que nuestro programa sea apreciado por el Facebook es que hayan muchos corazoncitos. ¿Has visto que cuando están predicando suben los corazoncitos? ¿Por qué no los haces subir en este momento? Todos los que me están escuchando, hagan subir corazoncitos y manitas, porque eso es lo que dicen ellos que toman en cuenta para saber que nuestro programa sí edifica a las personas o que es un programa que le conviene a Facebook. Si tú quieres que el programa del hermano Carrillo y la bendición del hermano Carrillo te siga llegando, envíate unos cuantos corazoncitos, pero no de los que están así como me están mandando, sino que hay unas manitas que solo los apachurras. Apachurra los corazoncitos y apachurra las manitas, y si me mandas muchas de esas, entonces Facebook va a decir, oh, este programa realmente es apreciado. ¿Verdad? No estoy diciendo que mandes los corazones así como los están mandando ahorita, no. Los corazoncitos son los que están en nuestra página. Yo voy a ver aquí cómo le hago para... Y ojalá que ustedes me agarren bien la onda, porque me están mandando corazones de como like y todo eso. No, esos no son los que valen en el Facebook. En el Facebook los corazones y las manitas que valen son
las que donde yo estoy predicando y en el lado derecho, abajo, allí están esos corazoncitos y esas manitas. Y si ustedes los apachurran, entonces es lo que vale ante Facebook de un programa. No los corazones que me están mandando como me mandó la hermana Gloria Gómez. No quiere decir que no los quiero. No las manitas que manda Romy Romero, no las que manda Toño Rojas, no el corazón que me manda la hermana Ceci Menocal. No, lo que está abajo en su mano derechita, por favor, allí pueden, sí, cuando se está predicando dice que se manden esos corazones y esas manitas, y eso es la estadística de Facebook para saber que un programa está siendo apreciado. Quiero decirles que esos corazones que me mandan, como manda Adrix Talita, Erika Baltasar, esos que me mandan así, los borran. Es más, yo cuando chequeo, dice 300 de esos y solo me mandan 10 porque dice que esos no son tan importantes. Entonces yo les pongo a ustedes lo que quiero que ustedes hagan. Estoy tomando este tiempo porque dice que eso es lo que nos da credibilidad. A la mano derecha hay manitas, corazones y estrellas. No me interesan las estrellas porque si ustedes no quieren regalar estrellas, las estrellas valen 1 centavo cada uno, pero las otras son gratis. Las manitas son gratis. Manden muchas manitas y muchos corazoncitos de esos que están a tu lado derecho, no los que están abajo de tus textos, donde hay corazón, mano, mano y mano. No, está esto. Algunos ya están mandando. Mándalos, porque es la manera de que nos van a apreciar en el Facebook y nos van a dejar que estemos siempre predicando. Pero muchos programas ahora que van a cambiar la situación, ya no se va a llamar Facebook, se va a llamar Meta, y entonces tenemos que entender que se necesita que nosotros mismos hagamos vivo nuestro programa. Yo tengo una audiencia diaria de ustedes de 60, 80, a veces llega a 100. Si ustedes comparten esta página y envían corazoncitos y manitas, Facebook va a apreciar lo que estamos haciendo y nos van a tener en estima como un programa que le conviene a Facebook, porque como es gratis, van a querer quitarnos. Pero si ustedes nos ayudan, no nos quitan. Pero les vuelvo a repetir, los corazones, hermana Alejandra Ferreira mandó 3, pero no de esos. No queremos de esos, queremos los que están a la mano derecha. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta mañana. Bye bye.